Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de tabla periódica, es decir, la tabla periódica de los elementos. Entonces, como título, tabla periódica de los elementos. Bueno, si ya lo pusieron como título, vamos a ver. Esta de acá es la tabla periódica de los elementos. Aquí están clasificados todos los elementos que se han encontrado hasta ahora en la naturaleza, en la Tierra. Aquí están todos, es decir, todos los elementos de los cuales hasta ahora se han encontrado. Pero pues precisamente vamos a definir primero qué es un elemento. Bueno, entonces, ¿qué son los elementos? La definición es: son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples. Es decir, por ejemplo, miren, el agua, todos lo conocen, ¿no? H2O, digo, su fórmula química. Son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Es decir, el agua sí lo podemos descomponer en otros más simples. ¿En quién? Lo podemos descomponer en hidrógeno y oxígeno. Así, el agua sí se puede descomponer en otros más simples. ¿En quién? En hidrógeno y oxígeno. Pero estos dos no se pueden descomponer en otros más simples, ¿sí? Estos así se quedan, no se pueden descomponer en otras sustancias más simples. Por eso se llaman elementos. ¿A qué me refiero? Todos estos elementos, de estos elementos, se forma cualquier material que ustedes conozcan. ¿Sí? Estos son, hagan de cuenta, las herramientas de las cuales salen todos los materiales. Estos elementos, estas sustancias que están acá, constituyen, más bien son, de aquí se construye cualquier material o cualquier compuesto o sustancia que conozcan. El agua, como que es el más fácil, ya dijimos, se compone de hidrógeno y de ¿qué? De oxígeno. En un cierto número de moléculas, ahorita no voy a especificar eso. La sal de mesa se compone de ¿qué? De sodio y cloro. Así, de esta manera. El acero que se ocupa en la industria se forma de la combinación de hierro y carbono, carbono. Sí, cuando ustedes combinan carbono con hierro se forma el acero en una proporción determinada, ¿sí? Ahorita no lo voy a mencionar. Y así, de esta manera se puede formar cualquier material. De aquí se obtienen, estos son los elementos. Entonces, sigamos con la tabla periódica. Entonces aquí están los elementos. Y estos están clasificados, no solo su orden no es así nada más. Miren, aquí están las características de cada elemento. Aquí está el ejemplo. Aquí, este es su símbolo químico, es su nombre en latín del elemento. El hierro, por ejemplo, es ferrum. Y a ver otros ejemplos. El cobre es Cu, porque es cubrum. La plata, que es Ag, es argium. Oro es aurum. Así, de esta manera, son sus nombres en latín. Son sus nombres en latín abreviados. ¿Sí? Entonces ese es su símbolo químico, su nombre abreviado en latín. Aquí está su nombre en español. Aquí está el número atómico. El número atómico nos dice cuántos protones y electrones tiene. Es decir, miren,
Este sería el hidrógeno. ¿Por qué? El hidrógeno, ¿qué número tiene? 1. Ahí está, número 1. Este es hidrógeno. Hidrógeno. Como tiene el número 1, tiene un protón en el núcleo y un electrón orbitándolo. ¿Sí? Esta sería su configuración. El helio. Bueno, hay que mencionar que el hidrógeno se presenta como molécula diatómica. Ahorita voy a decir cómo. En enlace covalente, ahorita van a ver. Pero quiero que se entienda qué significa este número atómico. A ver, otro ejemplo para que se entienda. El helio tiene número 2. Significa que tiene, ¿qué? 2 electrones orbitándolo y 2 protones en el núcleo. A ver, voy a agregar otro. Aquí está. Ahí está. 2 protones y 2 electrones orbitándolo. Este es el helio, esta es su configuración. Por eso su número atómico es 2. 2 protones en el núcleo y 2 electrones orbitándolo, así, de esta manera. Y así sucesivamente. Este tendría número atómico 3, porque tiene 3 protones en el núcleo y 3 electrones orbitándolo. Bueno, ahorita hablo sobre el número de neutrones. El número 3, ¿quién elemento es? Es el litio, ¿sí? El litio se encuentra en las baterías de teléfono, las baterías recargables. Este es el litio. ¿Están de acuerdo? Ahora sí, efectivamente, el número de neutrones sí puede variar. Miren, el número atómico nos dice cuántos protones y cuántos neutrones hay en el núcleo. Ya lo puse. Ejemplo de hidrógeno, ejemplo del helio, aquí está. Y el ejemplo del litio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los neutrones? Hablé sobre el número de protones y electrones, que lo determina el número atómico, ¿no? Ya hice 3 ejemplos. Ahora resulta que el número de protones puede variar. Es decir, miren, el helio, ¿cuántos neutrones debería tener? No 2. Aquí me equivoqué. Miren, ¿cuántos protones hay? 2. ¿Y cuántos electrones? 2. 2 más 2, 4. Ahí está, debería haber 4 neutrones. Y... no, perdón, el número de neutrones en ocasiones... Perdón, olviden lo que dije hace rato. El número de neutrones más bien tiene que ver con el número atómico. Es decir, si hay que sumar protones, ¿cuántos protones hay y cuántos electrones hay? Hay 4, ¿no? 2 protones y 2 electrones. Ahora restamos el número atómico menos esa suma que obtuve hace rato. Protones más neutrones, ¿cuánto es? 4. Entonces 4 menos 2, que es un número atómico, ¿cuánto es? Es 2. Así que el número de neutrones es 2. Y sí, en ocasiones tiende a coincidir el número de protones con el número de neutrones. Pero aquí a lo que voy es a lo siguiente. En ocasiones el número de neutrones puede variar. A ver, por ejemplo acá, el número de neutrones sería 3, ¿no? Igual al de protones. Pero en ocasiones el número de neutrones sí varía. Y a eso se le conoce como isótopos. A ver, es otro concepto. Isótopos son las variaciones en el número de neutrones de un elemento dado. Es decir, habrá, miren, por ejemplo,
hay elementos, por ejemplo, por el carbono, aquí voy a poner el carbono. ¿Cuál sería su número de neutrones? Su número atómico es 6, son 6 protones, así que tendería a tener igual 6 neutrones. Pero en ocasiones tiene distinto número atómico, distinto número de neutrones, y a eso se les llama, como dije, isótopos. Por ejemplo, está el famoso carbono 14. El famoso carbono 14, a ver, lo voy a escribir. Este antes se ocupaba, hay que mencionarlo, antes, ahorita ya no se ocupa. El carbono 14, ahí está. Aquí es donde generalmente se ponía el número de isótopo. El carbono 14 es una variación en el número de neutrones del átomo de carbono. Es decir, en vez de tener 6 neutrones, en realidad tendría 2 electrones más. Es decir, espérame. Tendría 8, exacto, 8. 8, ¿cómo se dice? Neutrones. Entonces debería tener 8. ¿Por qué 8? Porque resto el número atómico menos este número, 14 menos 6, 8. Entonces el carbono, en vez de tener 6 neutrones en su núcleo, tendría 8. Es decir, el carbono 14. En vez de tener 6 neutrones en su núcleo, va a tener 8. Y esto se les llama los isótopos, las variaciones de los neutrones. ¿Sí? Y sí tienen aplicación. Por ejemplo, antes el carbono 14 se ocupaba para determinar la edad de las cosas, pero se demostró que no sirve en realidad, que no es un dato confiable. En realidad hay muchos errores, mucha incertidumbre. Entonces sí, ya uno de los encargados del carbono 14, bueno, que usaba mucho el carbono 14, sí, salió públicamente diciendo que no, que la prueba del carbono 14 no es fiable, ¿sí? Entonces entonces actualmente ya no se ocupa el carbono 14, ya no sirve para determinar la edad de las cosas. Pero sí hay otros isótopos que tienen todavía mucha utilidad, por ejemplo, los de uranio, los isótopos de uranio. Las variaciones en el núcleo del uranio se ocupan mucho en la industria nuclear, ¿sí? Y así hay varios isótopos. Entonces, esos son los isótopos, las variaciones en los neutrones en un elemento. Y puede haber varios isótopos, un mismo elemento puede tener distintas variaciones en el núcleo, ¿sí? Bueno, ahora sigamos describiendo lo que es la tabla periódica. Miren, ya que sabemos que es un elemento, estábamos con las características de esto, de las... Sí, de aquí, de lo que nos ponen acá, de estas características. Ahora miren, la masa atómica es esto, 55.845 para el hierro. Es decir, ahí nos dan una masa atómica de... ¿cuánto? 55.845. ¿Esto en qué se mide? Se mide en gramos sobre mol. ¿Qué significa esto? Miren. Esto no lo definí antes, pero ahora lo defino, ¿sí? Vamos a definirlo ahora. Una mol es el número, es la cantidad de sustancia que tiene esta cantidad de moléculas. 6.023 por 10. Bueno, lo voy a poner así. Por 10 a la 23 moléculas. Es decir, ¿qué significa esto? Miren, lo que pasa es que en el caso del hierro, su masa atómica es de 55.845. Significa que si nosotros tenemos 55.845 gramos de hierro, si lo tenemos esa cantidad de hierro, significa que tenemos 6.023 por 10 a la 23 moléculas de hierro. ¿Sí se entiende? En esta cantidad de gramos de hierro
hay exactamente 6.023 por 10 a la 23 moléculas de ese elemento hierro. Entonces eso significa una mol, es tener esta cantidad de moléculas. Y para el caso del hierro, ahí se cumple, es decir, se tiene esta cantidad de moléculas cuando se tiene esta cantidad de gramos de hierro. Y así nos podemos ir yendo. En el caso del hidrógeno, que es 1.007894, esta es su masa atómica. Significa que en un gramo, .00794, en un gramo casi hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Y así, por ejemplo, para el carbono, su masa atómica es 12.0107. Significa que si tenemos 12.0107 gramos de carbono, es que tenemos ahí 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Eso significa el número atómico, así se debe leer. En ocasiones, y muy más comúnmente, a este dato se le llama la masa molar. Así, de esta manera, ¿sí? Bueno, eso significa la masa molar, o el número, o la masa atómica. La masa atómica, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver. Seguimos. Estos números de oxidación, ¿qué significan? Es que miren, vamos a ver. Por ejemplo, hace rato que teníamos el hidrógeno. Que tiene un protón, ¿no? En su núcleo. Y un electrón orbitándolo. Miren, por ciertos procesos como fricción o etcétera, o por exponerlo a un campo eléctrico, puede que este hidrógeno pierda este electrón que lo está orbitando, o cuando reacciona con otro compuesto, con otro elemento. Entonces, cuando pierde ese electrón que lo está orbitando, entonces se vuelve un ión. Es decir, se vuelve el ión H+. ¿Por qué H+? Porque ¿con qué carga quedó? Quedó con carga positiva. Es decir, miren, cuando tiene el electrón, se cancelan las cargas, ¿no? Su carga es neutra, ¿no? Porque tiene positivo y negativo, se cancelan las cargas. Pero si este electrón ya no está influyéndolo, ¿con qué carga quedó? Con positiva, carga positiva. ¿Sí? Entonces estos se les llaman iones. Y los iones sí pueden ser positivos o negativos. A los iones positivos se les llama cationes. Esto es un catión. Ahora, por ejemplo, el cloro. Otro ejemplo, vamos a ver. El cloro tiene 17, número atómico, ¿cuánto? A ver, vamos a ver. Número atómico 17. ¿Qué significa? Significa que va a tener 17 protones en su núcleo. Vamos a escribirlo acá. Bueno, hagan de cuenta que son 17, ¿sí? A ver, bueno, a ver, los voy a contar. 4, 8. Si es que se van a amontonar muchos. Entonces, hagan de cuenta que son 17. Y voy a poner y va a tener alrededor de 17 electrones orbitándolo.
está. Ahí está, hagan de cuenta que son 17. Entonces miren, lo que va a pasar es lo siguiente. Si el cloro al revés, se le agrega un electrón, si se le agrega, se va a volver un ion negativo. Es decir, va a adquirir carga negativa. ¿Por qué carga negativa? Porque se supone que tenía igual número de protones y electrones. Supónganlo que están iguales ahorita. Están iguales ahorita. Ahorita están iguales, supónganlo. Supongan que están iguales. Entonces estaba neutro. Pero cuando se le agregó este electrón de más, ¿quién ganó? La carga negativa. Y entonces se vuelve un ion negativo. Porque se le agregó esta carga negativa, ¿sí? Entonces a este ion negativo, se le dice ion en general, pero en específico le llaman anión a los negativos, ¿sí? Entonces esta es la diferencia, estos son los iones. Y por ejemplo acá te dicen, cuando tienen positivo 1 es que se les quitó un electrón, positivo 2 es que se les quitó 2 electrones, más 3 es que se les quitó 3 electrones y así sucesivamente. Menos 1 es que se le agregó un electrón y menos 2 es que se le agregó, ¿qué? 2 electrones, así de esta manera, así se debe entender. Bueno, ahora nada más vamos a mencionar la característica de cada columna. Miren, la primera columna, sin el hidrógeno, se les llama los metales alcalinos. Estos que están como en naranja son los metales alcalinos. Su característica es que reaccionan muy fácilmente con otros compuestos. Es decir, son muy reactivos, tienden a reaccionar muy rápidamente. Es decir, hay elementos que no tienden a reaccionar, casi no reaccionan. Pero estos sí, los metales alcalinos. Los que le siguen, estos de acá, son los metales alcalinotérreos. ¿Sí? La segunda columna. Luego los de la columna desde la 3 hasta la 12 son los metales alcalinotérreos. Su característica es que tienden a formar compuestos entre ellos, ¿sí? Son las llamadas aleaciones entre metales. Luego, otro importante son estos, los de púrpura. Se les llama los halógenos. Los de la columna 17. Y estos de acá, los halógenos, tienden a formar compuestos con los metales alcalinos, con estos de acá. Sí, se tienden a formar compuestos con los de la primera columna, con los de la penúltima, con estos de acá. Y ya finalmente estos de azul son los gases nobles. Sí, son los gases nobles, los de azul. Estos no reaccionan, no tienden a reaccionar con nadie. No es que sea difícil, sino que de por sí no reaccionan con ningún elemento. Ya se mantienen en su estado puro. ¿Sí? Ya se mantienen en su estado puro, esa es su característica. El helio se mantiene así, no va a reaccionar con ninguno. El neón también, el argón también. Así de esta manera. Entonces este grupo de gases nobles no reacciona con ningún elemento, ¿sí? Entonces vayan anotando todos esos comentarios que hago en su libreta. Pónganle ¿cómo se dice? Vayan poniéndole pausa al video y vayanle poniendo. Estos de morado son los, aquí dice, bueno, los no metales. Y estos de verde son los metaloides, ¿sí?
Estos de gris que les llaman los elementos desconocidos, más que nada es que sus propiedades todavía no las han publicado. De algunos ya se saben las propiedades que pueden llegar a tener, pero eso todavía no se ha publicado todavía. Por cuestiones de que quizás, no sé, creen que se necesita mayor experimentación. Entonces esa es su característica de estos. Bueno, ahora dentro de este tema vamos a ver tipos de enlace. Vamos a ver primero el enlace iónico. Se forma por las interacciones eléctricas de los elementos. ¿A qué se refiere esto? Hay que especificar, se da entre iones. Los iones que dije hace rato. Es decir, es que por ejemplo, miren, si al sodio se le quita un electrón, si se le quita un electrón, ¿qué carga va a adquirir? Carga positiva, ¿no? Ahora lo que dije hace rato, si al cloro se le agrega un electrón, ¿qué va a hacer? Va a tener carga negativa. Entonces ahí está, esta es una interacción eléctrica. Tienen signo contrario, así que ¿qué va a pasar? Se van a atraer. Entonces, como se atraen mutuamente porque tienen carga contraria, al juntarse, ¿qué pasa? Se vuelve ¿cómo se vuelve el compuesto? Neutro, ¿no? Porque se cancela positivo y con negativo. Es decir, se cancelan las cargas y se vuelve un elemento neutro, de carga neutra. ¿Y este qué elemento es? El cloruro de sodio. Este es un ejemplo clásico de compuesto que se da por enlace iónico, que se da entre iones, entre aniones y cationes. Y eso generalmente se da en elementos de los alcalinos, como dije hace rato, y los halógenos. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo. Ahora vamos a ver el enlace covalente. ¿Qué es este enlace? En este enlace los elementos comparten sus electrones entre sí. A ver, por ejemplo, ¿cuál va a ser este ejemplo? El que voy a poner es un ejemplo clásico. Miren, en la naturaleza, en la Tierra, así, en la naturaleza, el hidrógeno generalmente se presenta en forma de gas. Y ese gas de hidrógeno se presenta como molécula diatómica. ¿Qué significa esto de molécula diatómica? Que hay dos moléculas de hidrógeno, eso nos dice el 2. Son dos moléculas de hidrógeno. Es decir, bueno, a ver, voy a tenerlo primero así. Son dos moléculas de hidrógeno, así de esta manera. Pero resulta que, como dije, van a compartir sus electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, el hidrógeno había dicho que tiene un solo electrón, ¿no? Ese electrón va a estar aquí, va a estar orbitándolos. Pero lo van a compartir. Estas dos moléculas de hidrógeno van a compartir el mismo electrón. De tal manera que, ¿qué va a pasar? Primero, se van a unir sus órbitas. Miren, por el momento voy a ignorar los neutrones, ¿sí? Ignoremos por el momento los neutrones y quedémonos solamente con los protones. Entonces las dos órbitas que estaban viendo hace rato se van a traslapar y se van a volver una sola órbita.
una sola órbita donde va a estar este electrón girando, orbitando, ¿sí? Ahí va a estar este electrón ahí orbitándolo. Es decir, esto es compartir sus electrones, que se traslapan sus órbitas y el electrón está orbitando precisamente en esa sola órbita. Y es por eso que este electrón es compartido. Le pertenece tanto a este protón. Ay, no. Este electrón que está acá ay, no. Ay, me lleva la... Este electrón le pertenece tanto a este de acá como a este de acá, a esta molécula de hidrógeno. Le pertenece a los dos al mismo tiempo. Entonces este es un ejemplo de enlace covalente. Un ejemplo sencillísimo es la molécula de hidrógeno.